Buenos días, permítanme presentarme, soy el maestro Arturo Méndez Flores. Voy a tener el gusto de darles la materia Medición y Evaluación en Psicología. Esta materia va a constar de 14 clases. Las fechas, como ustedes las ven en la pantalla, van a ser el 4, 11, 18 y 25 de octubre. El primero, 8, 15, 22 y 29 de noviembre, 6 y 13 de diciembre, 3, 10 y 13 de enero del 2018. La forma en que vamos a evaluar esta materia va a ser, vamos a tener varias tareas con las cuales van a constar el 50% de la calificación y vamos a tener un examen el último día de clase, o sea, el 17 de enero, que va a calificarse con el 50% de la calificación. El temario lo tienen ustedes en la pantalla y no se preocupen, esta presentación se las voy a dar la próxima clase. Van a contar con ella por medio de su jefe de grupo. El temario consta de 16 temas y vamos a tratar de ver la mayor parte de ellos y en una forma pues lo más sencilla posible para que ustedes cuenten con la mayor cantidad de conocimientos. Los libros que la escuela recomienda son estos tres. Estos tres libros pueden contar con ellos en la biblioteca. En lo particular les recomiendo el libro de Medición y Evaluación en Psicología de Thorndike y Robert y Hagen Elizabeth, de Editorial Trillas. Bien. El objetivo general de la materia, como pueden ver ustedes, dice: al finalizar el curso, el alumno definirá los métodos y procedimientos estadísticos para organizar y analizar datos sobre constructos psicológicos con el fin de reafirmar la validez de los experimentos, cuasi experimentos y métodos no experimentales de la investigación psicológica. Bien, ustedes se preguntarán, ¿cuál es la importancia de la medición de la psicología? Bueno, más bien, ¿cuál es la importancia de la medición en psicología? Bien, esto es porque aporta un carácter científico al desarrollo de la investigación. Es decir, buscamos cuantificar las variables con la medición con la finalidad de tomar decisiones sobre los individuos, ya que los individuos son nuestro objeto de estudio. Bueno, vamos a ver nosotros en el transcurso de la clase cada uno de los conceptos que integra este objetivo general, como en el caso del concepto de medición. Medición es asignar valores numéricos a las conductas según las reglas específicas de acuerdo a los rasgos de los valores definidos, recurriendo para esto a escalas de medición como son la escala nominal, la escala ordinal, la escala de intervalo y la escala de razón. Para ello necesitamos tres elementos necesarios para realizar la medición. El primero de ellos es el señalamiento, es decir, ¿qué es lo que vamos a medir? El segundo de ellos es determinar el atributo. Para ello necesitamos saber la definición operacional, es decir, detallar el procedimiento para tomar la variable. El tercero de ellos es la cuantificación, para expresar el resultado en números. Ahora bien, ¿qué uso le vamos a dar
ya sea teórico o práctico, al resultado que vamos a obtener, ya sea productivo o descriptivo de la persona. Y sobre la persona, se le va a aplicar a una persona en condiciones normales, o sea, llamadas típicas, o bien se le va a aplicar a una persona en situaciones extremas, o vamos a utilizar pruebas llamadas de ejecución máxima. El propósito de la medición y de evaluación es que los resultados nos ayuden a la toma de decisiones para diagnóstico, para pronóstico, para orientación, para motivación, para asesoría, para promoción, para selección de personal, por ejemplo. El resultado de la medición lo vamos a obtener con valores numéricos, y la evaluación en sí es una interpretación subjetiva de dichos valores. Es decir, la palabra medición y evaluación en psicología, por un lado, la medición es numérica y por otro lado, la evaluación es la interpretación que le vamos a dar a dichos valores. Y como les decía, vamos a hacer una revisión de los conceptos que en sí viene el objetivo general de los conceptos que vienen en nuestro objetivo general. En primer lugar tenemos la psicología. La psicología, en términos generales, y como concepto pues, más aceptado en nuestro medio, es la ciencia que estudia la conducta y los procesos mentales. ¿Sí? Medición es la acción de medir, viene del latín metiri, que es el acto de comparar una cantidad determinada de algo y una unidad donde se establecen cuántas veces esta unidad ocupa dentro de dicha cantidad. Digamos, cuando hablamos de medición, cuando hablamos de medir, nosotros desde que despertamos, pues medimos, ¿verdad? Desde que amanece, despertamos, medimos desde el tiempo que nos tardamos en levantar, medimos la temperatura del agua, abrimos la regadera y medimos la temperatura en cuanto a que está el agua fría, está el agua caliente, abrimos más al agua caliente, la regulamos con el agua fría, medimos el tiempo que tenemos para vestirnos, el tiempo que tenemos para desayunar, el tiempo que tenemos para trasladarnos de un lado a otro. Es decir, utilizamos la medición para todo, ¿verdad? Y la medición pues es muy importante porque partimos de esa base para ver cuánto tenemos, cuánto vamos a gastar y con cuánto contamos, etc. Entonces la medición es sumamente importante para todo, ¿verdad? Entonces, para todo es necesario, ¿verdad? Bien, los recursos económicos, el gasto diario, todo es muy importante. Ahora, otro concepto muy importante que tenemos es la confiabilidad, la validez, la objetividad. ¿En qué consiste la confiabilidad? Se refiere a que el instrumento dé las medidas o los resultados al aplicarlo en repetidas ocasiones en el mismo sujeto bajo las mismas circunstancias. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros tenemos un instrumento que vamos a utilizar y debemos de confiar en que siempre dé las mismas medidas. Tengamos, digamos, como ejemplo, un termómetro. Nosotros si vamos a utilizar un termómetro, debemos de pensar que ese termómetro, cuando lo utilizamos, mida siempre lo mismo. Imagínense ustedes que van a utilizar un termómetro y el médico le diga a la enfermera: a ver, señorita, tómele la temperatura a este enfermo y el termómetro de 38 grados. Y le diga: a ver, vuelve a tomar la temperatura y le diga: pues tiene 37.5, doctor. A ver, vuélvasela a medir y de 36. A ver, vuélvasela a medir y de 37.5. Y total, con varias temperaturas que le tome, de siempre temperaturas diferentes. ¿Qué quiere decir? Que ese termómetro no es confiable, porque no es posible
que en la misma persona, bajo las mismas circunstancias, el termómetro dé diferentes lecturas, ¿sí? Entonces no es confiable. O también imagínense ustedes que vienen en un vehículo y que el velocímetro, la aguja del velocímetro esté fallando, ¿sí? Que a veces sí lea, a veces no lea, entonces pues no podrían confiar en la lectura que está dando, ¿verdad? O que el medidor de la gasolina, pues igual, piensen ustedes que tienen gasolina, la cantidad de un cuarto de gasolina y resulta con que pues no tienen gasolina, ¿verdad? Entonces, pues no tenían ni la reserva y al cabo de unos cuantos kilómetros que estén recorriendo, se les acabó la gasolina. ¿Por qué? Porque su medidor no era confiable, ¿sí? Eso es confiabilidad. ¿Y qué significa validez? Se refiere a que el instrumento mida la variable que pretende que debe medir, ¿sí? Por ejemplo, como dice aquí, si queremos medir la inteligencia, no usemos un instrumento para la memoria, ¿sí? Porque lo que pretendemos medir es la inteligencia, no la memoria. En el caso, por ejemplo, del termómetro también, si queremos medir la temperatura, que sean para grados centígrados. Imagínense ustedes que le dice el médico a la enfermera, a ver, mídale la temperatura a este enfermo. Y resulta con que le mide la temperatura y le dice, doctor, tiene 100 grados. ¿Qué pensarían ustedes? ¿Que está mal? ¿Que está hirviendo? ¿Que está loca la enfermera? Pues no, nada de eso. ¿Que no sirve el termómetro? Tampoco. ¿Qué más pueden pensar ustedes? Pues tal vez nada de lo que están pensando, ¿verdad? Lo que pasa es que el termómetro puede ser que esté nuevo, que está perfectamente bien y cualquier otra cosa puede ser. Lo que sucede es que el termómetro simplemente está midiendo grados Fahrenheit. Entonces la persona puede ser que sí tenga 100 grados, pero Fahrenheit. Eso quiere decir que no es válido para la temperatura que queremos checar aquí en México. Aquí medimos grados centígrados, grados Celsius. Entonces queremos que mida una temperatura normal aquí, que son 36,5, 37 grados, y si tiene fiebre, pues pueden ser 37, 37,5, 38, o lo que ustedes quieran como fiebre, o una hipotermia si tiene menos de 36,5, 36, o lo que ustedes deseen, ¿sí? Entonces no es que esté mal la enfermera, o que esté mal el termómetro, o lo que sea, ¿verdad? Entonces tiene que ser válido. Es como si fuera la moneda. La moneda válida aquí en México son los pesos. Si ustedes van con un extranjero a cenar o a comer y el extranjero desea pagar y saca sus euros, le van a decir en la caja que esa moneda no vale, ¿sí? Aquí lo que valen son los pesos. Entonces a eso se refiere validez. Y en el caso de un instrumento, que mida la variable que pretende medir. Espero que haya quedado claro también ese concepto, ¿sí? Ahora, respecto a la objetividad, dice, se refiere al grado que el resultado del uso del instrumento esté influenciado por las tendencias del investigador o quien lo manipula, ¿sí? Quiere decir que no se deje llevar el resultado por lo que ustedes piensan o la persona que está leyendo piensa o crea o se imagine, ¿sí? O qué tanto es tantito. No, tiene que ser lo que diga el instrumento, ¿sí? Que no tenga ninguna tendencia ajena a lo que el aparato diga de acuerdo con la lectura que debe de ser. Eso es objetividad, ¿sí? Entonces tenemos que tener mucho cuidado con no dejarnos llevar por apariencias que no deben de ser, ¿verdad? Entonces, eso es lo importante. Porque si no, podría haber un error de muestreo. Un error de muestreo que puede ser tanto por el aparato como de la persona que está leyendo ese aparato, ¿sí? Entonces, de eso se trata, ¿verdad? Bien, espero que quede claro esos conceptos.
Bien, dentro de la misma definición, dentro del mismo objetivo, veíamos también la palabra investigación. Investigación viene del latín investigare, que a su vez deriva de la palabra vestigium, que significa en pos de la huella de. ¿Sí? Entonces, el hombre por naturaleza es curioso, entonces siempre desea, pues, obtener, digamos, resolver el porqué de las cosas, ¿sí? Es curioso por naturaleza, entonces siempre desea tratar de obtener el conocimiento. Bien. La investigación científica, vemos entonces que es una actividad que se realiza en una forma sistemática, controlada y crítica, con el fin de descubrir, describir o interpretar los hechos y o fenómenos, así como establecer la relación entre ellos, con el fin de producir conocimientos, teorías, resolver problemas y divulgar el conocimiento obtenido. Esa sería entonces la definición, pues, más completa que podamos obtener de la investigación científica. Lo interesante de esta definición también es que cuenta con dos enfoques que derivan en un tercero. Estos enfoques son el enfoque cuantitativo, el enfoque cualitativo y la combinación de estos dos, que es el enfoque mixto. ¿En qué consiste el enfoque cuantitativo? Como su nombre lo dice, el enfoque cuantitativo es de cuantos, de cantidades, de números. Entonces, el enfoque cuantitativo usa la recolección de datos para probar hipótesis, con base en la medición numérica y en análisis estadístico para establecer patrones de comportamiento y probar teorías. El enfoque cualitativo, como su nombre lo dice, es de cualidades, ¿sí? Entonces no tiene que ver con los números. Utiliza la recolección de datos sin medición numérica para descubrir o afinar preguntas de investigación en el proceso de interpretación. Noten la diferencia de estos dos. El enfoque cuantitativo forzosamente necesita de una hipótesis. El enfoque cualitativo no necesita de hipótesis para llevar una investigación, ¿sí? En el enfoque cualitativo, cuando ocurren las hipótesis, se van realizando conforme se hace la investigación. Aquí, como dice la canción, caminante no hay camino, se hace camino al andar. Y en el enfoque mixto es una combinación de los dos. ¿Qué ejemplo podríamos tener en estos? Digamos, en el cuantitativo, digamos que ustedes están haciendo un censo poblacional. En el enfoque cuantitativo, ustedes están yendo casa por casa y están obteniendo información numérica. Las preguntas en el enfoque cuantitativo serían preguntas como ¿qué y cuánto? Principalmente cuánto. ¿Cuántas personas viven en la casa? ¿Cuántas recámaras tiene la vivienda? ¿Cuántos focos existen? ¿Cuánto gana la persona que recibe el dinero en esta casa? O sea, ¿cuánto gana el señor de la casa? ¿Qué religión profesan? ¿Sí? Son las preguntas que normalmente hacen en el censo, ¿sí? Y finalmente, todo eso sacan el resumen de de toda la población y finalmente sale en una hoja podemos tener el resumen del censo poblacional, ¿verdad? ¿Cuántos habitantes tiene México? ¿Cuántos son hombres? ¿Cuántas son mujeres? ¿Qué religión profesan? Y demás, ¿verdad? Y finalmente todo eso lo sacamos en una hoja y hacemos gráficas con la ayuda de la estadística descriptiva y así es como sacamos todos los números, ¿verdad? Bien, todos los resultados. En cambio, en el enfoque cualitativo no nos interesan los números, hablamos de puras cualidades. ¿Y qué quiere decir?
que para las cualidades, el enfoque cualitativo, lo que queremos es saber la información, pero por medio de otro tipo de preguntas. Entonces son preguntas como ¿cuándo? ¿Por qué? ¿Dónde? ¿Para qué? Etcétera. Este tipo de preguntas son para saber la mayor cantidad de información y tener todo el contexto de la persona, ¿sí? La diferencia entonces es que si se dan cuenta ustedes, en el enfoque cuantitativo, la información se obtiene prácticamente como si fuera una encuesta, ¿sí? Y en cambio, en el enfoque cualitativo, la información es en una forma a profundidad. O sea, la entrevista que se realiza es a profundidad. Bien, como pueden ustedes observar, si quisiéramos tener una mayor información en ambos enfoques, es decir, si yo quisiera hacer un censo en el enfoque cuantitativo y tuviera yo curiosidad de no solo del qué y del cuánto, sino el por qué, el para qué y el dónde, se convertiría entonces una investigación de tipo mixta, ¿sí? Cosa que en un censo, pues la tarea de quien hace el censo no es hacer ese tipo de preguntas. Pero si yo fuera un trabajador social o un psicólogo o alguien que quiera ahondar mi investigación, se convertiría entonces en un enfoque mixto, si se me permitiera hacer esas preguntas. Igualmente, si yo hiciera un trabajo cualitativo, una investigación con enfoque cualitativo, y además de hacer todas esas preguntas contextuales, de dónde, por qué, para qué y todo eso, y además quisiera yo cuantificar y hacer comparativos entre una investigación y otra, y quisiera meterle números para ver y graficar entre una investigación y otra, convertiría mi investigación a un enfoque mixto, porque le metería entonces números y podría hacer ese tipo de comparaciones. Sí, espero que haya quedado también claro ese concepto. Bien. Tenemos aquí entonces también otro concepto, el de ciencia. Puede haber muchas definiciones de ciencia, pero aquí tenemos dos pequeñas definiciones que pueden aclararnos un poco esto, ¿no? Ciencia, dice, un cuerpo de conocimiento sobre el universo organizado sistemáticamente obtenido por el método científico. Y la otra definición es la aplicación del método científico a problemas solubles. ¿Qué significa esto? Ambas definiciones mencionan que son, digamos, que se refieren a que es la aplicación o que tiene que ver con el método científico. ¿Por qué? Porque se refiere a que adquirimos el conocimiento gracias a la experiencia, a recibir el conocimiento por medio de nuestros sentidos, y que ese conocimiento debe ser comprobado por medio del método científico para que pues estemos con la certeza de que es un conocimiento cierto. Bien, otra definición, método. Método significa ruta o camino, y por ende es un camino al cual vamos a llegar, ¿verdad? Entonces es un camino a través del cual se llega a un fin propuesto
O también, hablando de ciencia, hablando de conocimiento, es el orden que se sigue en las ciencias para hallar, enseñar y defender la verdad. Bien, técnica es el conjunto de procedimientos y recursos del que se vale la ciencia para conseguir su fin. Bien. Evaluación. Entendemos por evaluación a juzgar el mérito o valor del comportamiento de un individuo a partir de la combinación de calificaciones de pruebas, observaciones e informes. ¿Sí? Tenemos que partir de la base de que algo existe para ver cuánto es y saber de ahí en adelante y poderlo comparar con otra cantidad a futuro. ¿Sí? Examinar el grado de adecuación entre un conjunto de informaciones y un conjunto de criterios adecuados al objetivo fijado con el fin de tomar una decisión. ¿Sí? Para eso nos sirve entonces, ¿no? Conocer algo para ver qué vamos a hacer con esa información. Medición, procedimientos para determinar o indicar el monto o cantidad de algún constructo o entidad. Asignación de números a objetos o eventos. ¿Sí? Entonces vamos a ponerle una medición a algo para saber qué es y compararlo con otra cosa. ¿Sí? ¿Por qué? Porque nuestro objeto de estudio es la medición de la conducta o comportamiento de las personas. ¿Sí? Ahora, ¿qué es una variable? Una variable son los sucesos identificados que cambian de valor al medirlos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en términos generales podemos decir, la palabra variable, como su nombre lo dice, es algo que varía, ¿sí? Algo que existe. Y si existe, existe en alguna cantidad, por lo tanto, es susceptible de ser medible. ¿Sí? Pero ¿qué pasa si ese algo es de difícil definición? Algo que no es tangible. Ese algo que no es tangible, entonces, es el caso de los constructos. Los constructos es una variable de difícil definición y medición, como qué, como la inteligencia, como la creatividad, como la personalidad. ¿Sí? Entonces, eso también es importante que quede bien claro cuáles son los constructos. Los constructos también son llamados constructos psicológicos, aunque resulta una redundancia decir psicológicos, porque todos los constructos son constructos psicológicos, pero bueno. Bien, ahora, ¿qué es una definición operacional? Una definición operacional son las actividades que deben hacerse para medir una variable. Es decir, las variables deben especificarse detalladamente y decirse cómo se deben hacer. Es decir, si se dé el caso de que en nuestra investigación se tengan que medir las constantes fisiológicas, como en el caso de la variable de la temperatura que mencioné hace rato, en nuestra definición operacional tenemos que detallar el procedimiento para la toma de esta variable, así como mencionar el instrumento que se va a emplear para este fin. ¿Sí? Entonces tenemos que mencionar en la definición operacional de la toma de temperatura, tenemos que mencionar qué es la temperatura, cómo se va a tomar, en dónde se va a tomar y con qué se va a tomar, para que no haya ninguna confusión. ¿Sí? Igualmente, si la variable va a ser la estatura, tenemos que mencionar qué es la estatura, cómo se va a tomar y con qué se va a tomar. Y así no va a haber ninguna duda al respecto. Bien. Hasta aquí espero que no haya habido ninguna duda y hayamos aclarado todos los conceptos. Bien, quisiera que también
aclarar la tarea que vamos a tener para la próxima clase. Va a ser la descripción del método científico de acuerdo con Francis Bacon. La tarea consiste en hacer una tarea de la descripción de este método científico y también la diferencia entre lo que es el diseño experimental y el diseño no experimental, también en una cuartilla, ¿sí? Y la próxima clase vamos a ver la clase de estadística. En esta clase de estadística vamos a ver, les voy a adelantar un poco, vamos a ver las técnicas estadísticas básicas, vamos a ver cuántos tipos de estadística hay. En este caso vamos a ver las medidas de tendencia central, la media, la moda, la mediana, las medidas de variabilidad, el rango, la varianza y la desviación estándar. La estadística nos va a permitir resumir los resultados de las investigaciones psicológicas y extraer las conclusiones válidas sobre la conducta. ¿Sí? Tenemos dos tipos de estadística, que son la estadística descriptiva y la estadística inferencial.